Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 30 de mayo 2017. Estamos ahora con el Salmo número 80, comenzando. Las condiciones para la restauración serán los devocionales de estos días con el Salmo 80. Súplica por la restauración. Al músico principal sobre lirios, testimonios, Salmo de Asaf. La Biblia es un libro honesto. Nos habla de los héroes de la fe, pero también nos dice de sus fallas. Nos habla del gran Abraham, de su fe, de su entrega, pero también nos dice que mintió respecto a su esposa y además tuvo un hijo con la criada. Fue sugerencia de su esposa, pero igual fue en contra del plan de Dios. Y aquello de que mintió es que era su media hermana, era hija de su mismo papá, aunque de diferente mamá, que en aquella época no había problema con eso. Sin embargo, cuando llegó a diferentes lugares, en 2 ocasiones lo hizo, no dijo que era su esposa, porque decía es muy guapa y me van a matar por causa de ella, y no lo dijo en 2 ocasiones y se metió en líos serios. Nos habla de Moisés, la Biblia, el gran libertador, valiente, obediente y santo, pero también nos dice que se ensoberbeció y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. En lugar de hablar a la roca, la golpeó y no le dio la gloria a Dios en esa ocasión. Nos habla la Biblia de las hazañas de David, el matagigantes, el guerrero invencible, pero también nos dice que adulteró con Betsabé y fue asesino intelectual de su esposo, de Urías Eteo. Y hablando de honestidad, entonces, la Biblia nos dice que los seres humanos caemos, fallamos, que somos falibles, que pecamos, que nos alejamos de Dios, que aunque queremos seguir a Dios, los que creemos en Dios, le fallamos. El ideal de Dios es que vivamos en su plena y perfecta voluntad, pero ninguno lo ha logrado en toda la historia, salvo el Señor Jesucristo. Sin embargo, la honestidad con la que nos dice esto tiene el propósito de acercarnos al remedio. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, el pacto del Señor con el pueblo fue renovado y aplicado a la generación de ese momento. Leamos el pasaje de Crónicas, segundo de Crónicas 7, 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios prometió bendiciones al pueblo, cosechas abundantes, sin plagas, victoria sobre los enemigos, salud, lluvia. Pero también les dijo que si ellos lo dejaban a Dios, Él los dejaría a ellos y tendrían todo lo contrario de lo que les prometió. Pero en este refrendo del pacto, el Señor dice: cuando se alejen de mí, que estoy seguro que lo harán, y les acontezca lo que les he anunciado, pueden ser restaurados, pueden regresar de nuevo a mi bendición. Y les dice 3 condiciones: si se humillare, reconocer el pecado y la debilidad, y orar en comunicación intensa con Dios, y buscar en mi rostro una determinación por recibir su perdón y bendición, y se convirtieren de sus malos caminos, un compromiso ético, es decir, la decisión de ser diferentes, de cambiar. En resumen, se trata de restauración, es decir, un regreso al estado de comunión con Dios, al estado de bendición en la presencia del Señor. Así que sí se puede ser restaurados. Y este salmo que vamos a leer hoy parte por parte, nos habla de las condiciones de la restauración. De hecho, una palabra que se repite en todo el salmo es la palabra restáuranos, Dios. Leamos la primera parte y la primera vez que dice la palabra restauración y conozcamos entonces una primera condición para ser restaurado. He aquí la primera condición para ser restaurado: una conciencia clara de la profunda necesidad que tenemos de Dios. Dice así en los versículos 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La seria y profunda conciencia de nuestra necesidad de Dios es indispensable para ser restaurados. El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Un rasgo de la cultura de nuestro tiempo
es una inconsciencia de la necesidad de Dios. El mundo está lleno de personas que viven con una herejía en sus mentes, con una blasfemia en sus corazones. Creen que no les hace falta Dios. Opinan que los asuntos de fe y religión son necesarios para los ancianos, para los drogadictos que requieren de los 12 pasos para dejar los vicios, para los traumados. Pero ellos opinan que son buenos, que no le hacen mal a nadie, que no necesitan de Dios, aun cuando no lo nieguen. Solo van al templo en bautismos, bodas, funerales, pero sienten que no les hace falta a Dios. El ateísmo de los que dicen que no hay Dios no es más grave. Los que dicen que sí hay Dios, pero ni lo buscan, ni leen su palabra, ni procuran obedecerle, ni creen necesitarlo, son ateos prácticos. Son de lo peor, son más graves su situación, sus condiciones. El salmista comienza diciendo: «Oh pastor de Israel, escucha». Es evidente que tiene una profunda conciencia de su necesidad de Dios. Además de escucha, menciona otras cuatro expresiones verbales de súplica. Resplandece, despierta, ven a salvarnos, restáuranos. Nos recuerda a los apóstoles en la barca. Les leo el pasaje. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado», y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este que aun el viento y el mar obedecen?». Marcos 4, 35 al 41 es este pasaje. El Señor estaba agotado, había atendido a una multitud, había predicado todo el día y se durmió, pero en medio de la tormenta ellos lo despertaron. Qué curioso, los expertos en el mar despertaron al carpintero, al hombre de tierra firme, porque de algún modo en su interior reconocían su profunda necesidad de su ayuda. Para nosotros la enseñanza es clara. Cada vez que caemos, cada vez que tenemos dificultades por nuestras malas decisiones, cada vez que reconocemos que le hemos fallado al Señor, cada vez que tenemos pleitos, relaciones quebrantadas, fracasos, dolores, la primera condición para nuestra restauración espiritual es la profunda conciencia de nuestra necesidad de Él. Los apóstoles dijeron: «Despierta», y el salmista igualmente siglos atrás dijo: «Despierta». Si alguien no llega a la conclusión de que sin Dios no es nadie, que no se acerque a Dios, entonces no logrará nada. En la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse del padre amoroso, se nos cuenta del hijo despilfarrador. Y es curioso, pero sus palabras antes de irse de casa fueron estas: «Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde». Y sus palabras, cuando regresa, fueron estas: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros». Oiga, qué ilustrativas palabras por su diferencia, por su radical y diametral diferencia. Jornalero es la más baja de las posibilidades de trabajo de una casa, y el hijo pródigo decía por lo menos de eso. Alguien que no es capaz de llegar a ese punto de su vida no puede ser restaurado. Por eso, perdone si digo que ni se acerque a Dios, la verdad es que acérquese a Dios, pero acerquémonos a Dios con esta condición, reconociendo que lo necesitamos profundamente y que no somos nada sin Él. En ocasiones hablamos de tocar fondo, pero tocar fondo no es cuestión de las circunstancias, sino de nuestra decisión. Nosotros decidimos cuando tocamos fondo. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer el hoyo en donde estamos. No es malo reconocer nuestra debilidad, de hecho es muy bueno, es indispensable, es la única manera de salir adelante en todo. Alguien me dijo que la manera como el médico le dijo a él y a su mamá que ella estaba muy enferma de cáncer había sido muy directa, cruel y sin delicadeza. Sentí ganas de golpearlo, me dijo, o de reportarlo con el director del hospital. Sin embargo, aquella claridad y honestidad con la que nos habló hizo que mi mamá se propusiera salir adelante y comenzó con la dieta, los medicamentos y todas las indicaciones, tratamientos, terapias recomendadas, etc. Y ahora, aunque sabemos de su situación, la cuidamos más y ella vive muy feliz los días que le queden. Y al parecer serán muchos porque el médico está muy sorprendido de su recuperación. Así que haber recibido esa noticia de la manera drástica que la recibieron no era tan malo. Podemos ser restaurados, hermanos y amigos.
Seamos conscientes de nuestra profunda necesidad de Dios. Si yo le digo que todos somos pecadores, que todos nos alejamos de Dios, que todos le fallamos, espero que no se ofenda, como aquel hermano que recibió la noticia del médico, porque esta noticia, que está en la Biblia, nos insta a buscar restauración. Se puede, podemos ser restaurados. Busquemos nuestra restauración en el Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.